Buenos días y bienvenidos al conocimiento del cosmos.cl. Nuevamente estamos aquí reunidos en la finca, esta vez grabando desde mi cuarto, en el fondo rojo, como pueden ver. Y bueno, hoy estaba escuchando un programa de radio bastante interesante en La Voz de América, hablando sobre el cáñamo. Este tema lo he querido tocar hace mucho tiempo en el canal, pero no lo he podido tocar hasta ahorita porque he querido poder informarme de una manera más adecuada para poder hablar de este tema con propiedad. Más ahora que como persona que estudia de manera formal el cáñamo, gracias a la coalición costarricense del cáñamo, este, he podido encontrar mucha más información. Me pareció muy llamativo ver que muchas personas aprueban la idea y están de acuerdo con la idea. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención un señor de nombre Carlos, digo señor porque sonaba muy mayor, sonaba como un señor de 60 años, este, hablando con una argumentación bastante mala, por no decir nula, diciendo de que es que yo no entiendo, esto es un cultivo ideológico y que parece una obsesión ideológica de todo este tema y que nos han estado bombardeando por todos lados sobre esto para que nos puedan aprobar y, y que esto no es funcional y que yo no entiendo cuáles son las empresas, cuáles son las industrias que están requiriendo el cultivo y bueno, esto tal vez termine cayendo como una video respuesta a todos los argumentos de porquería que este señor expresó en ese programa de radio, porque él habla de que él investigó en internet y de viajes, se echa de ver de que este señor lo que hizo fue investigar en Facebook. Señor, no sea tan gilipollas, de verdad, Facebook no es internet, para empezar. Existen muchas universidades alrededor del mundo que han estudiado de manera clínica, de manera industrial, de manera económica el cultivo. No sea tan gilipollas, de verdad, no tiene que ser tan gilipollas. Pero bueno, vamos a responder con propiedad. ¿Qué industrias están requiriendo el cáñamo en estos momentos? Vamos a empezar por lo más sorprendente. Porque si este señor maneja un BMW, maneja un Audi, maneja un Seat, maneja un Skoda, maneja un Mercedes-Benz, maneja un Volkswagen, maneja un BMW, no debería estar manejando esas cosas. Porque si él está argumentando en contra del cáñamo y él está en contra del cáñamo, no debería estar manejando esos autos. Porque esos autos, los plásticos que usan en los interiores de esos autos están hechos a base de cáñamo. La industria automotriz requiere el cáñamo. Y no solamente eso, porque el cáñamo se puede utilizar para biocombustibles, cosa que ya demostró la India. En la India es legal el cáñamo. Y no solamente eso, lo promueven y lo utilizan como biocombustible, entre otras cosas. Pero vamos más allá. El cáñamo también se puede utilizar para medicamentos. Se puede usar para medicamentos tanto de uso general como para de uso especializado. El ejemplo más básico que puedo dar es el marihuanol y los aceites para las personas con epilepsia o para problemas como Parkinson o Alzheimer, que ya son enfermedades que para la medicina moderna no son tan difíciles de tratar, pero hace unos 15 años, cuando no se tenía conocimiento de nada de esto, era casi imposible y casi era una sentencia de muerte. Ahora, muchas de esas personas que padecen de este tipo de males pueden llevar una vida más tranquila. Pero vamos más allá. El cáñamo ahorita mismo se utiliza como un suplemento alimenticio para el ganado, porque están dándose cuenta de que funciona muy bien para poder alimentar al ganado.
Y en este país que ya se han padecido sequías, que ya se ha padecido de problemas con respecto a eso, que se ha visto la muerte de miles de cabezas de ganado porque los agricultores y ganaderos no tienen cómo alimentar a su ganado porque no se pusieron a pensar en cómo iban a poder alimentar a sus animales en tiempos de crisis o en tiempos de sequía, es una muy buena opción y muy económica en comparación con el maíz o el trigo. Razón por la cual en potencias industriales de primer mundo la utilizan. Vamos más allá de eso todavía porque se puede utilizar para aceites comestibles, se puede utilizar para hacer telas, para hacer cuerdas, para hacer papel, incluso como vengo diciendo material de construcción, plásticos biodegradables. Incluso se puede utilizar para minería. ¿Por qué? Porque el cáñamo es de los poquísimos cultivos que pueden extraer metales pesados del subsuelo, regenerando la fertilidad de los suelos contaminados. Yo vivo en una zona históricamente minera, donde se ha extraído oro y azufre desde el siglo XIX. Y hay muchas zonas, muchas fuentes de agua que están contaminadas con metales pesados, con mercurio y arsénico, haciendo que sea más difícil la potabilidad del agua o la fertilidad del suelo. Y este cultivo es capaz de poder revertir esa situación. Es capaz incluso de hacer minería sostenible porque gracias a la extracción de metales pesados se puede, valga la redundancia, extraer los metales pesados de la planta, haciendo que no se tenga que contaminar más de lo que ya está contaminado el planeta. Y si este señor consume pescado, es ávido consumidor de pescado, déjeme decirle una cosa, la razón por la cual el planeta está dañado es por el petróleo, en gran medida. Y el plástico, hasta hace no mucho tiempo, solo se fabricaba con petroquímicos. Petroquímicos que son fotodegradables, no son biodegradables, son fotodegradables. Se degradan con la luz. Y hay tanto, pero tantísimo plástico en los océanos que ya ha entrado en la cadena alimenticia del ser humano. ¿Por qué? Porque como se fotodegrada en micropartículas, el plancton también es una micropartícula porque es un microorganismo muy pequeño y los peces se alimentan de eso. Pero como existe el plástico en micropartículas en el océano, indiferiblemente estos terminan absorbiendo el plástico. Y si usted, señor, consume pescado, usted está comiendo plástico también. Y no solamente eso, eso produce problemas de salud. Facilita la formación de piedras en los riñones y en la vesícula. Porque lógicamente el humano no puede consumir plástico, no está capacitado para digerir plástico. Que biológicamente ningún animal lo está, de hecho. A menos de que usted viva en la luna de Titán donde hay océanos de metano y todas las formas de vida están basados en petroquímicos. Ahí sí le creo de que sí pueden existir formas de vida que pueden consumir plástico o petroquímicos, porque es su ecosistema. Pero en este planeta no. Entonces no tiene sentido. Y esto es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque al ser una resina plástica vegetal, sí es biodegradable, no fotodegradable. Incluso los aditivos que se utilizan en los plásticos petroquímicos son nocivos para la salud en sí mismos. Es decir, aparte de que el plástico es nocivo en sí mismo, los ingredientes o los químicos que se utilizan para fabricarlos son nocivos también. Son facilitantes del cáncer. Y aparte de eso, también existe la facilidad de que en este país
se puede ir reduciendo el gasto médico que tiene la ya sobrecargada eh, eh, economía interna de la Caja Costarricense del Seguro Social, gastando dinero en medicamentos hechos a base de petroquímicos y opiáceos. Habla él de la heroína, como si la heroína se extrayera del cáñamo, la marihuana, y da la mera casualidad de que aún así el opio, que es de donde proviene la heroína, se necesita sembrar, porque sin el opio no existiría la morfina que se necesita para poder sedar a las personas que van para cirugía. Y si usted pasó por una cirugía, entonces yo no sé de qué diablos está hablando, porque de no ser por la morfina, usted no habría podido ser operado, no habría podido ser sedado o inducido a un coma para poder ser operado. No tiene sentido lo que usted está diciendo, señor. No tiene sentido en lo más mínimo. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención, que es que decía que esto no iba a producir suficiente dinero, que no iba a ser lo suficiente para poder salir de la crisis económica que tenemos. Ciertamente lo que este señor está diciendo es en parte verdad. ¿Por qué? Porque este país es muy pequeño. Países como México o Colombia tienen superficies de siembra 2, 3, 4, hasta 7 veces más que la totalidad del terreno de este país, porque este país es muy pequeño. La ventaja de esto es que por lo menos en este país el clima permite la siembra de cáñamo todo el año. Y en países como Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Rusia, no pueden sembrar todo el año porque el clima no es apto para sembrar todo el año. Y si lo hacen, lo siembran en invernaderos, que aumenta considerablemente el producto, el precio final del producto, tanto materia prima como productos a base de el cáñamo o la marihuana. Entonces, es cierto que no va a ser la solución milagrosa que el gobierno le está queriendo vender a la gente, es cierto, pero sí que la puede solventar muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. El estado de Colorado, que fue de los primeros estados dentro de Estados Unidos en legalizar las siembras del cáñamo y la marihuana, recaudó 5.000 millones de dólares, más de 5.000 millones de dólares en los primeros 5 años de legalización. Con esa recaudación de impuestos se pudo, número uno, sacar a todos los indigentes y adictos de las calles. Se les puso en programas de rehabilitación. Se les puso en programas para poder profesionalizarse y poder introducirlos al mercado laboral. Se pudo mejorar el sistema educativo y el sistema legal. Y así como esto, también se pudo fabricar casas de bien social, cosa que en un lugar como en Estados Unidos casi nunca se ve. Como le digo, no es la santa solución a todos nuestros problemas, pero sí que puede solventar muchos de los problemas que nosotros ya acarreamos. Porque vamos a ver, Costa Rica tiene demasiadas deudas con muchas entidades bancarias internacionales. Y nosotros estamos viendo cómo progresivamente se están yendo las empresas porque no existe mano de obra calificada, porque se ha dejado podrir el sistema educativo del país, a pesar de que todavía sigue siendo considerado uno de los mejores del mundo. A pesar de que tiene universidades que están en el top 100 y top 20 de las mejores universidades del planeta, como la UCR, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad ERT, pero esta no es estatal, esta última es multinacional. Entonces,
Si nosotros, que tras de feria entramos a la OCDE y la OCDE cobra 4 millones de dólares en anualidades para poder pertenecer a esta organización transnacional, que dicho sea de paso, muchos de los países que son partícipes de la OCDE tienen por el cáñamo como cultivo legal, al igual que la marihuana, no tiene sentido de que, no, de que nosotros no tengamos que legalizar eso. Y es cierto, yo me he opuesto al ingreso de la OCDE porque nosotros no tenemos dinero para poder pagar la membresía. ¿De dónde vamos a sacarle si nosotros estamos con el motor económico parado? Y no solamente eso, sino que también muchas personas tienen que recurrir a la ilegalidad para poder ganar dinero. Y usted, señor, muy posiblemente también sea un evasor de impuestos, lo cual a usted automáticamente no le da autoridad para hablar de manera negativa de algo que está hecho para la reactivación económica. No tiene sentido. Y como le estoy diciendo y mostrando, y lo invito a que lo investigue, en muchos países se ha podido solventar económicamente gracias a este cultivo, porque es un cultivo de alto valor agregado. Es un cultivo que es muy, muy cotizado a nivel mundial. Y ha podido solucionar varios problemas sociales y ha podido erradicarlos en algunos casos. Incluso sacando al narco o a los narcos de la economía, como logró hacer Portugal, como logró hacer Estados Unidos en muchos de sus estados. California, por ejemplo, Washington, por ejemplo, Colorado. Demostrando de que este señor no tiene ningún argumento realmente válido o sostenible o que realmente sea bien fundamentado. Habla bajo el prejuicio y la porquería. Ahora, hay otra cosa muy interesante y es que cómo puede llegar a considerar que esto sea una obsesión ideológica cuando Estados Unidos no comparte nada ideológico con un partido como el PAC. Y de hecho puedo dar ejemplos dentro de mi mismo país porque para empezar la que impulsó el proyecto de la legalización del cáñamo fue Zoe Labolio. Y Zoe Labolio entró como diputada siendo de Unidad Social Cristiana, no del PAC. José María Villalta no es del PAC. Incluso partidarios de Liberación Nacional como Rolando Araya, como José María Figueres Olsen, también son partidarios de esto. Así que esto no puede ser considerado una obsesión ideológica, pedazo de imbécil. Una gilipollez, en serio, una paja mental conspiranoica bien brava. Porque Alemania tampoco no comparte la ideología del partido, en lo más mínimo. Ni España, ni Italia, ni Holanda, ni siquiera China. Es más, si acaso puede compartir de manera ideológica con Venezuela o Cuba, y en esos países no tienen legalizado absolutamente nada de esto, entonces no puede venir a argumentar semejante animalada. Pero en fin, ante este tipo de personas no se puede razonar tampoco. Esto es socialismo, esto es socialismo. Ya. Ya. Como una vez me dijo mi tío, este gobierno es un comunismo de derechas porque en vez de gobernar para la gente como un comunista o un izquierdista, lo hacen para su propio saco, nada más. Y esto es de las pocas políticas que realmente van a beneficiar al proletario, al proletariado en general. Ahora, hay otra cuestión, y ya para ir acabando el video,
en el que menciona a la coalición costarricense del cáñamo como una organización política casi, porque él menciona de que gracias a la coalición lograron poner al presidente, como si la coalición fueran cientos de miles de personas. Desde el año 2019 yo participo y me afilié a la coalición costarricense del cáñamo y ellos son una organización apolítica porque yo intenté entrar a hablar de política en los grupos de WhatsApp de ellos y ellos mismos, incluyendo el fundador de la coalición, me reprendieron de que no hablara de política porque el grupo y la coalición en general no son una organización política ni con afines políticos. Es una organización apolítica. No sé si sabe lo que significa la palabra apolítico. Apolítico, sin afiliación o participación política en algún partido político en específico. La coalición costarricense del cáñamo se hizo para instruir, para educar y en última instancia para poder impartir de forma didáctica sobre el tema del cáñamo, sobre cómo procesar el cáñamo, cómo sobre industrializar el cáñamo y en última instancia para que usted se pueda profesionalizar en el tema. Entonces, no tiene ningún sentido que diga semejante estupidez. Y ya entrando de manera cínica, ¿qué diablo le pasa a usted en serio? Parece, habla como un evangélico de esos que apoyó a Fabricio Alvarado, que apoya a Ronnie Chávez, que apoya a Dragos Donalesco, que Dragos Donalesco es un semejante narco que ha huido de Rumania y de los Balcanes por su oscuro pasado y que trata de ser un populista barato más del montón. Reverendo pelotudo estúpido. No ve cómo está Uruguay ahorita con el crecimiento económico que ha tenido desde que José Mujica, que probablemente él esté lavando a José Mujica, fue el que legalizó la marihuana. Y además, si es un defensor del Estado de Israel, se debe de estar carcomiendo de la rabia al ver que Israel también tiene legal la marihuana y el cáñamo. Entonces todavía menos sentido tiene la argumentación de este sopelotudo retrasado. Pero bueno, sin más, porque lo quiero dejar hasta aquí y creo que ya ha sido bastante concentrado y resumido el tema. Ya con el tiempo lo iré especificando todavía más. Desde el conocimiento del cosmos.cr nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.